Muy bien. Agradezco si son tan amables de comentarme si se puede ver la pantalla completa. Ya, Doc, ya se puede ver. Ya Ya se... se puede ver. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos. Bienvenidos a esta sesión número 12 de nuestro diplomado en Pedagogía y Aprendizaje. Y bueno, ahora tengo el gusto de poder platicar una temática que surgió un poquito en la discusión de la sesión pasada, pero que además es una temática muy interesante, que es la temática asociada justamente a las pedagogías críticas. ¿Sí? Bueno, tal vez para comenzar, debamos mencionar cuál es la idea general o cuál es la idea global que tenemos justamente de qué es la pedagogía crítica. Entonces, bueno, una aproximación a esta definición aparece en diversos libros de texto. Yo me he permitido hacer una adaptación para la sesión del día de hoy de un libro que he escrito, que se llama justamente Introducción a las teorías del aprendizaje. Y aun cuando la pedagogía crítica propiamente no es una teoría del aprendizaje, sí es, digamos, una corriente educativa de interés y que nos hace cuestionarnos aspectos interesantes sobre el papel que juega la educación en la sociedad y también sobre los propios procesos formativos que experimentamos las personas. Entonces, la pedagogía crítica, bajo esta perspectiva, podríamos decir que es una corriente educativa que justamente propone que el conocimiento no es, no es políticamente neutral, ¿sí? Y asume que la enseñanza es un acto inherentemente político. De esta manera, entonces, podríamos decir que las cuestiones de justicia social y democracia pues no son distintas a los actos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Y esto es un aspecto interesante porque antes que el surgimiento de esta perspectiva pedagógica, se tenía esta tendencia a asumir que la educación era neutral desde el punto de vista político. Pero bueno, hay una serie de reflexiones que nos van a llevar justamente a darnos cuenta de que no lo es así, de que la enseñanza es un acto político y la enseñanza, como yo lo había comentado ya anteriormente, también en cierta medida podemos relacionarla con un ejercicio del poder en muchos sentidos, pero muy particularmente ideológico, que el docente ejerce sobre sus estudiantes, ya que no solamente, en la clase el estudiante adquiere conocimientos o desarrolla habilidades intelectuales. Podríamos decir que el estudiante también se queda con esta perspectiva, con esta visión que tiene su maestra, su maestro sobre la vida, sobre la realidad misma. Bueno, entonces hay varios autores, pues ampliamente reconocidos en este campo. Para América Latina, posiblemente uno de los más reconocidos es Paulo Freire. Paulo Freire con un trabajo extraordinario que llamamos hoy en día La pedagogía del oprimido, un libro siempre recomendable para leer. Pero hay otros autores como Antonio Gramsci, como Peter McLaren o como Henry Giroux, que han tenido una influencia importante en los conceptos de educación y de desarrollo y que además fundamentan de distintas maneras la comprensión de la sociedad, la cultura y la justicia. Esto en base a la obra de Althusser, de Bourdieu, de Passeron o del propio Michel Foucault. Y bueno, algunas de estas ideas
que son contemporáneas, que son de nuestro tiempo, debo decirlo que han sido reflexionadas desde hace mucho tiempo. Es decir, son ideas contemporáneas, son ideas que en nuestro momento nos interesan, pero también son ideas que en otras generaciones ya ha habido cuestionamiento sobre ello. Y el día de hoy voy a referirme principalmente a América Latina, voy a referirme un poco más a América Latina y voy a referirme principalmente al desarrollo de las pedagogías críticas en nuestro continente. Y tal vez debo comenzar con uno de nuestros grandes maestros en el siglo XVIII, justamente en Venezuela, Simón Rodríguez. ¿Sí? Simón Rodríguez, recordemos, en el siglo XVIII todavía estamos ampliamente influenciados por los reinos, por los imperios europeos. Y es Simón Rodríguez quien va a luchar por los derechos de las mujeres y de los niños, quien va a establecer una defensa de la educación popular, de la educación crítica, en una época justamente donde, gracias a la influencia de él, va a surgir la escuela pública, al menos la escuela popular en Latinoamérica. Para Simón Rodríguez, la escuela es el medio para que las personas aprendan ciencia, aprendan sobre el comercio, sobre las letras. La visión que él tiene es que debe ser una escuela para todos, donde no haya una distinción de clases. Es importante mencionar el contexto histórico, porque justamente en la época de Simón Rodríguez, y posiblemente aún en nuestros días, sigue habiendo esta distinción de clases. Simón Rodríguez entonces va a asociar la noción de progreso social a través de la educación. Y como él mismo lo decía, que la lucha por la independencia, que bajo su perspectiva se puede obtener por medio de las armas, no debe confundirse con la libertad que se obtiene por medio de la educación, particularmente por medio de la escritura. Dice Simón Rodríguez, debe prepararse a todas las personas sin hacer distinción de clases y razas. Todos los miembros de una república deben de ir a la escuela, deben tener acceso a la escuela. Y bueno, esta imagen de Simón Rodríguez con una de sus frases sobre el maestro, ¿no? Nos dice, el maestro de los niños debe ser sabio, ilustrado, filósofo, comunicativo, porque su oficio es formar hombres para la sociedad. Rodríguez entonces va a sentar las bases para algunos debates pedagógicos que se van a tomar 2 siglos, 1 y 2 siglos después, en el siglo XIX y en el siglo XX. Rodríguez va a influir de manera importante en el pensamiento de Simón Bolívar sobre la libertad y sobre la igualdad de clases. Y aquí cito directamente, no son las razas quienes vuelven estúpidos o esclavos a los hombres, sino las sociedades. Este proyecto de Rodríguez, pues va a tener como base el desarrollo de una escuela popular, lo que posteriormente, lo que en nuestros días llamamos la escuela pública, para todos los ciudadanos, y el uso de las tierras agrícolas para los americanos. Esto es importante, para los americanos, porque recordemos que estamos hablando de épocas justamente de colonias europeas. Va a vincular entonces la educación y el trabajo y va a pensar siempre al Estado como un Estado plurinacional. Dice Simón Rodríguez en una de sus grandes obras, Sociedades Americanas, dice, en la escuela deben estudiar juntos las niñas y los niños, ya que así los hombres aprenden a respetar a las mujeres y las mujeres pierden el miedo a los hombres. Se ha de dar instrucción a las mujeres. ¿Sí? Esto lo escribe Simón Rodríguez en su obra Sociedades Americanas. Y bueno, otra frase muy importante, una reflexión de Simón Rodríguez es, al que no sabe, cualquiera lo engaña. Al que no tiene, cualquiera lo compra.
Entonces, esto es importante. Esta frase nos habla de esa relación entre el generar una condición de vida, una condición social para todos los ciudadanos, una buena condición de vida para todos los ciudadanos, pero también el educar a todos los ciudadanos. Ahora, hemos hablado entonces de Simón Rodríguez. En el siglo XVIII, en Venezuela, donde nace, pero es necesario hablar de José Carlos Mariátegui. Mariátegui, quien a finales del siglo XIX nace y quien va a ser un escritor, un político, un intelectual peruano. Defensor, veamos esto, qué interesante, defensor de los derechos indígenas, de la igualdad sexual y la educación para la mujer. Posiblemente su proyecto editorial, su proyecto como escritor más importante va a ser Amauta, que significa maestro, conocedor, quien socializa los saberes. Y ahí se defiende el socialismo marxista, el indigenismo y su pedagogía feminista. Hay que construir a la nación con una mirada inclusiva, dice José Carlos Mariátegui. Dice, discutir el discurso pedagógico es también discutir los derechos de los indígenas. Es decir, no podemos simplemente hablar de la educación, de cambiar la educación, si no se cambia la vida misma de las personas. Una de sus obras más importantes, Amauta era una revista, una de sus obras más importantes es 7 ensayos sobre la realidad peruana, donde va a hacer una crítica a la educación que en ese entonces se vivía en Perú. ¿Qué nos dice él? Dice, alfabetizar no es educar. Alfabetizar no es educar. La educación nacional no tiene un espíritu nacional, sino más bien un espíritu colonial y colonizador. ¿Sí? Es decir, que no podemos hablar simplemente de alfabetizar a la sociedad, porque alfabetizar tal vez, podríamos decirlo, en México es un paso importante que las personas puedan hacer operaciones básicas, que puedan leer, que puedan escribir, pero no puede esta ser nuestra única meta en la educación. Es una meta muy pobre. ¿Por qué? Porque, como lo dice el propio José Carlos Mariátegui, la educación debe construir un ser humano pensante, sensible y crítico. La crisis que vive la sociedad es una crisis de valores, de economía, de cultura y educación. Este autor, Mariátegui, va a ser quien plantea la pedagogía feminista en América Latina, dando un rol principal a la mujer en los procesos educativos y culturales. Dice en unas palabras del propio autor, nos dice, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. La revolución que será para los pobres no solo será la conquista del pan, sino también la conquista de la belleza, del arte, del pensamiento y de todas las complacencias del espíritu. Dice Mariátegui, no es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política. Al hablar de Mariátegui en Perú, es necesario hablar también, a finales del siglo XIX, de Lucila Godoy Alcayaga, a quien conocimos como Gabriela Mistral. Una educadora, una poeta, feminista, defensora de los
pueblos originarios, de la identidad latinoamericana. Como muchos la definieron, una pedagoga de acción y poesía, una impulsora de la educación obligatoria básica en Chile y de la educación para la mujer. Citando a Gabriela Mistral, dice: instruir a la mujer es hacerla digna, es arrancar la degradación a muchas de sus víctimas. Y bueno, nosotros en México tuvimos la oportunidad de que colaborara justamente en los inicios de la Secretaría de Educación Pública, junto a otro de los grandes educadores latinoamericanos, José Vasconcelos. Dice ella sobre esa estancia en México, dice: ahí tuve la alegría de aprender de la mala superstición, de aquello que dice que el indio americano padece de una capacidad intelectual irredimible. Ahí gocé de su genio para el dibujo, la pintura y escultura, de la sed de leer, escribir, danzar y cantar que posee el pueblo. Esto escrito en una obra de 1956 que justamente se llama Imagen y Palabra a la Educación. Un pensamiento profundo el de Gabriela Mistral, debo decirlo, ganadora también del Premio Nobel de Literatura. Y bueno, otra frase interesante dice: donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Para Gabriela Mistral, la educación de un país debe estar basada en la propia realidad, en sus necesidades, las necesidades que el país tiene, y no en la copia de otras realidades, a veces de otros países. Esto haciendo referencia a que gran parte de los modelos educativos latinoamericanos, muchos de ellos son copia justamente de modelos europeos o norteamericanos. El maestro, dice, jamás debe hacer lo que el niño puede hacer por sí mismo. En toda la primera infancia nos aparece la imaginación. Inventando el niño, se enseña historias a sí mismo. Hay que dar esa libertad a nuestros estudiantes. Hay que dar un poco más de libertad creativa a nuestros estudiantes. Esto lo escribe ella en Imagen y Palabra de la Educación en 1956. Y bueno, para finales del siglo XIX, mediados del siglo XX, Latinoamérica va a tener un desarrollo educativo influenciado por varios pensadores. Ya comentamos algunos: Simón Rodríguez, Domingo Faustino Sarmiento, José María Mariátegui, José Martí, Gesualdo Sosa, Gabriela Mistral, Paulo Freire y desde luego en México José Vasconcelos. Bueno, hay una empresa televisiva que hizo una serie que se llama Maestros de América Latina. Realmente es extraordinaria, es entrañable esta serie, es motivadora, diría yo, para cada uno de los profesores. Yo les invito a que puedan disfrutar. Seguramente van a encontrar aspectos muy valiosos observando cada capítulo de esta serie, que además está disponible de forma gratuita en YouTube. Bueno, ¿qué ocurre en las décadas siguientes? Hemos estado hablando del siglo XVIII, del siglo XIX, pero ¿qué ocurre en nuestros siglos? ¿Hay pedagogías críticas en nuestros siglos? Claro que sí. Unas décadas posteriores vamos a empezar a observar los estudios sobre la mujer, ¿sí? De Bell Hoops, quien en realidad se llamaba Gloria Jean Watkins, pero también de Gloria Anzaldúa, de Sandra Cisneros, de Angela Davis. Perdón, parece que alguien tiene, permítame, voy a
¿Alguien tiene algún comentario tal vez? No. Pensé que se escuchó un ruido como de un comentario, como cuando alguien escribe en el chat. Ah, sí. Ah, claro, en efecto, Elizabeth, en efecto. Esa es una de las razones por las cuales justamente en muchas ocasiones los modelos educativos no funcionan, ¿sí? Porque están diseñados para una realidad diferente a la que vivimos justamente en México. Y bueno, entonces comentaba a Angela Davis, Sherry Lawrence Moraga y André Lorde han sido un medio constante de crítica y de reflexión sobre las condiciones de desigualdad en derechos de las mujeres y de diversos fenómenos sociales que devaloran y agreden a la mujer. ¿Sí? De hecho, la imagen derecha superior es justamente la imagen de Gloria Ansaldúa, que escribe justamente, si me cambio a mí misma, pues entonces puedo cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque el cambio en el mundo inicia justamente el cambio por nosotros mismos. Los trabajos de Waiting, de Foucault, de Lauretis, de Ansaldúa, de Warner, de Muchos, de Preciado, de Butler y de Kosowski, pues dan origen a una teoría que hoy en día llaman la teoría queer, que es justamente un conjunto de ideas sobre género y sexualidad humana que sostiene que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza biológica humana, sino que más bien son el resultado de una construcción social, de una construcción cultural que varía en cada sociedad y que ha generado nuevas reflexiones sobre la condición humana, los géneros y desde luego la diversidad. Y bueno, de hecho tenemos aquí un comentario, una frase muy interesante de Butler, que nos dice: siempre he sido feminista. Esto significa que me opongo a la discriminación de las mujeres, a todas las formas de desigualdad basadas en el género, pero también significa que reclamo una política que tome en cuenta las restricciones impuestas por el género del desarrollo humano. ¿Sí? Un tema muy actual y un tema interesante que bajo algunas perspectivas, bajo algunas ideologías, podría ser inclusive polémico. Y bueno, las investigaciones de Adorno, de Walter Benjamin, de Horkheimer, de Herbert Marcuse, de Habermas, de Neck, de Schopenhauer, de Erich Fromm, de Welberg, de Honneth y de Paulo Freire, pues van a asumir que el conocimiento no es una simple reproducción conceptual de datos objetivos de la realidad, sino es más bien una auténtica formación y constitución de las mismas. Y surge una aversión a los sistemas teóricos que comúnmente llaman cerrados y un interés por el contexto social en el cual se busca influir a través del conocer. ¿Sí? Y bueno, sobre este aspecto anterior, cito otra vez a Butler con una reflexión que ella misma escribe y nos dice: existe un buen modo de caracterizar los cuerpos. ¿Qué nos dicen las categorías? Las categorías nos dicen más sobre la necesidad de categorizar los cuerpos que sobre los cuerpos mismos. Y bueno, tenemos ahí una imagen de este escritor y filósofo Walter Benjamin. Ahora, hay otras propuestas críticas, además de hablar de estos aspectos culturales, de estos aspectos que tienen que ver con el género.
También hay otras propuestas críticas que aparecen en los ensayos de Zygmunt Bauman, de Sigmund Freud, de Hannah Arendt, de Theodor Adorno, de Jean-Paul Sartre o de Alain Touraine, sobre una crítica a las sociedades modernas, a las sociedades posmodernas, que inclusive Bauman llama sociedades líquidas o postindustriales. El consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Cito dos frases de Bauman, de este pensador que ha fallecido en años recientes, ganador del Premio Príncipe de Asturias, y nos dice: el consumismo promete algo que no puede cumplir, la felicidad universal, y pretende resolver el problema de la libertad reduciéndolo a la libertad del consumidor. Es decir, creemos que al ser libres, al elegir lo que consumimos, realmente somos libres. Y Bauman se cuestiona justamente esto. Dice también: uno nunca puede estar seguro de lo que debe hacer y jamás tendrá la certeza, posiblemente, de que haya hecho lo correcto. Ahora, habría bastante, de hecho, que decir de cada uno de estos pensadores que tienen una obra muy interesante que analizar. Pero como hablamos de pedagogías críticas y además somos latinoamericanos, he elegido platicarles ahora principalmente sobre la educación para la libertad o la educación liberadora de Paulo Freire. Paulo Freire dice que, bueno, la verdadera educación es una praxis, una reflexión, es un conjunto de acciones del ser humano sobre el mundo para transformarlo. Y su fin es justamente la transformación del mundo por la acción del pueblo mismo, que ha liberado su conciencia a través de la educación y que ha hecho posible esa transformación. Para Paulo Freire, la educación se convierte como un medio de liberación de las conciencias humanas y de las mentes oprimidas. Es un acto, dice él, de amor y coraje. Es una liberación de los miedos y las subvaloraciones propias de la conciencia oprimida. Es una práctica de la libertad. Paulo Freire nos dice: bueno, la educación entonces, concebida como un acto de solidaridad fraternal con la comunidad y con el mundo, es una manera de destruir el miedo a ser libres. Su concepción educativa va a surgir justamente de la antropología social, donde aparecen algunos otros autores que ya hemos citado esta noche, en donde el ser humano no está solamente situado en el mundo, sino que coexiste en el mundo, en un mundo material, social, cultural e histórico, y está condicionado por ello. Para Paulo Freire, aprender es un diálogo incesante con su contraparte, el mundo. Estudiar es interpretar y transformar creadoramente la realidad. Y como lo dicen en su frase: nadie educa a nadie, nadie se educa solo, todos nos educamos en comunión con los otros, en y con el mundo. Y bueno, esta manera de pensar la educación a lo largo de esta sesión, pues nos hace también cuestionarnos del papel de la educación, pero también de los problemas sociales que vivimos en México, que vivimos en América Latina. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo José Carlos Mariátegui, no podemos separar el papel de la educación con las condiciones de vida que tienen las personas. Entonces, un claro ejemplo de ello está en la pobreza en América Latina. Esta pobreza que en América Latina podríamos dividirla algo así como extremadamente pobre, como muy pobre o como pobre. ¿Sí? En nuestro contexto, alguien pobre es una persona que tiene tal vez un salario de aproximadamente $5.50 diarios en promedio por día. Alguien muy pobre es quien tiene un salario igual o menor a $3.20
$2 al día, y alguien extremadamente pobre es quien puede tener 1.9 dólares diarios al día o menos. De hecho, en México habitualmente decimos que la pobreza extrema significa que no se cuenta con un sustento para poder alimentarse o para poder tener un hogar. Y bueno, ¿qué nos dice esta gráfica del 2019? Pues justamente nos habla de que Honduras tiene aproximadamente el 52.6% de su población en pobreza. Más de la mitad de la población de Honduras vive esta realidad. Pero la situación de Guatemala no es tan diferente, 48.8%. Y ahí vemos en tercer y cuarto lugar a Venezuela con un 35.6% y a México con un 34.8%. La realidad es terrible, porque nos habla entonces de que más de una tercera parte de la población que vive en México vive en pobreza. Bueno, para Paulo Freire, educar es fomentar la capacidad dialógica, el encuentro reflexivo y consciente con los otros para la pronunciación del mundo, para comprender el mundo. Y el diálogo entre las antípodas de la manipulación, el autoritarismo, la sujeción material, mental o emocional, la recitación, la memorización, el adoctrinamiento y la aculturación de todo aquello que oprime a la persona y que va atentando con su dignidad y con su libertad. Y aquí es muy importante recordar algo que ya hemos mencionado antes. No hay que olvidar que la escuela es el medio, es uno de los medios para ejercer el poder, para llevar a cabo el ejercicio del poder, ya que el docente no solo facilita el conocimiento y el desarrollo de estas habilidades cognitivas y emocionales, sino que ejerce una influencia en el pensamiento del alumno, al mostrarle una manera de vivir y de pensar. Algo así como una mirada al mundo, interpretando justamente estas ideas del ejercicio del poder a través de las ideas de Michel Foucault. Pero claro, si ejercemos el poder, la pregunta es, ¿cómo queremos ejercerlo nosotros? Pues yo tomo un poco una postura, como lo dice el escritor Mark Stevenson, que nos dice, cuando las ideas se comparten, se da poder a las personas en lugar de ejercerlo sobre ellas. Entonces, hay que compartir ese poder, hay que compartir esas ideas. Y bueno, tenemos acá una frase justamente de Michel Foucault que nos habla de que como el saber es el único espacio de libertad, el único espacio de libertad del ser. Bueno, termino esta presentación con dos láminas más. Una es recordar que para Freire la educación debe de ser problematizadora, debe de ser crítica, debe de ser libertadora. Y la educación no es como un banco de datos simplemente para transmitir y recibir algún tipo de información. Educarse en este contexto es decirse bajo su propia palabra y pronunciarla para otros. Es comprender el mundo y las propias experiencias para poder dialogar, para poder interrelacionarse con otras personas, con el mundo mismo, de una manera libre y consciente. Entonces, la educación se convierte en un proceso que libera al ser humano de las ataduras, de las servidumbres que lo van alienando, que lo convierten en posesión de otros, como pueden ser las ideologías, las culturas, las morales y cualquier otro instrumento de dominación. Y bueno, reflexionando justamente sobre la situación que vivimos justamente en América Latina, podemos hablar justamente de estos datos que son del 2017 y que nos habla justamente de la desigualdad que enfrentamos en América Latina, donde observamos a
países como Brasil, como Colombia, como México, como Panamá, con altos índices de desigualdad. Es decir, países donde el ingreso per cápita que se tiene pareciera que representa un nivel aceptable de vida para los ciudadanos, pero olvidamos que este ingreso se obtiene como un promedio, como una media de todos los demás ingresos, y eso significa que podemos sumar a personas que tienen ingresos muy altos y a personas que tienen ingresos muy bajos o que inclusive no tienen ingresos. Bueno, la educación entonces debe iniciar con un proceso de concientización, debe de despertar una conciencia crítica que pueda liberar a las personas de su opresión, de su pasividad, de la inconsciencia a la conciencia, de la ingenuidad. Esto es muy importante porque creo que esto vive parte de América Latina y tal vez hoy en día también un poco México, de la ingenuidad a la criticidad, de la sujeción a la libertad, de pasar de una conciencia mágica a la conciencia ingenua y de esta a una conciencia crítica y de ahí a una conciencia, perdón, a una conciencia política y revolucionaria. Y esta concientización, ¿dónde inicia? Pues inicia en tomar conciencia de la relación que se tiene entre opresor y oprimido. Entonces, esta pedagogía se va a convertir, va a hacer que la pedagogía del oprimido se vaya convirtiendo poco a poco en una pedagogía que busque la libertad. Bien, parece que tenemos algunos comentarios. Permítame un momento para poder... Perdón, disculpen todos ustedes. Creía que había más comentarios, pero no eran comentarios. Muy bien. Perdón, disculpen ustedes. Entonces, voy a seguir presentando, si me permiten. Entonces, bueno, voy cerrando con esta parte de la conciencia de la que nos habla, la que nos justamente Paulo Freire, esta transformación de una conciencia mágica, ¿sí? De esta conciencia mágica a una conciencia ingenua, hasta pasar a una conciencia crítica que se convierte en una conciencia política y revolucionaria. Se genera así, dice Paulo Freire, un ser humano con nuevas ideas, buscador de libertad y constructor de una sociedad nueva, humanitaria y democrática, donde no pueda haber opresores ni oprimidos. Y bueno, ejemplo también de esta desigualdad que vivimos, podríamos hablar de estos últimos 2 años sobre la digitalización educativa en América Latina, ¿sí? Y podemos hablar un poquito de ello porque podríamos decir, bueno, estamos en esta situación en México, y en América Latina, bueno, en el mundo, donde en pandemia la computadora, la conexión a Internet, se han vuelto medios fundamentales para llevar a cabo actos educativos. Se han convertido en un elemento importante, una herramienta importante para el aprendizaje. Y bueno, ahí podemos nuevamente mostrar qué ocurre en América Latina. Por ejemplo, podemos ver cómo países
como Brasil, como Chile, como Argentina, están con una mayor población de estudiantes que tienen acceso a una conexión de Internet. Y países como México, como Colombia, como Perú, están abajo del promedio de América Latina. Ahora, algo semejante ocurre cuando nos preguntamos, bueno, si además de la conexión a Internet se tiene acceso a una computadora en casa, y podemos observar cómo, por ejemplo, países como Chile, como Argentina, como Colombia, tienen acceso mayor al promedio de América Latina, y países como Brasil, como México, como Perú, no tienen acceso, bueno, tienen un menor acceso que el promedio de América Latina. Y hacemos esta diferenciación porque tener Internet ayuda. Tener una computadora con Internet es un poco mejor, pero poder tener software educativo es aún mucho mejor. Y podemos observar también que países como Chile, como Argentina, como Colombia, parecen estar sobre el promedio en América Latina, pero países como Brasil, como México, se encuentran en una posición menor. Lo dice Reinaldo Suárez en un excelente libro que se llama La Educación, escrito en el 2002, en la editorial Trillas. La concientización debe seguir un proceso de praxis liberadora, un compromiso con la propia liberación y aquella de sus hermanos oprimidos. El analfabetismo es una lacra para el mundo. Estas son palabras de Paulo Freire. Un atentado contra la dignidad humana, ya que por ser analfabeta no se es capaz de leer un periódico. Inclusive, a veces no podemos entonces leer el mundo. Entonces, la alfabetización, la verdadera alfabetización, no la alfabetización a la que hacía referencia José María Mariátegui, porque ahí estamos asumiendo la idea de alfabetizar de una manera distinta, ¿sí? Pero la idea de alfabetización de Freire es un proceso de liberación. Ahora, este proceso de liberación también tiene que ver, desde luego, con generar espacios de igualdad, espacios de equidad entre los géneros. Voy a referirme particularmente entre los hombres y las mujeres. Y bueno, aquí tenemos también otra brecha salarial de género en América Latina, donde cada barra en verde más grande significa que ahí los hombres pueden ganar un salario mucho más grande que el de una mujer en el porcentaje indicado. Es decir, entre más cerca de uno, hay más equidad, perdón, entre más se acerca a cero, hay inequidad. Entonces podemos observar cómo países como Colombia, como Perú, como República Dominicana, tienen este acercamiento un poco más a la equidad, a generar condiciones de trabajo donde las mujeres puedan tener un salario semejante al de los hombres. Y podemos ver del otro lado cómo países como México, como Argentina, como Chile, ocurre justamente lo opuesto. Por el simple hecho de ser hombre, se tiene posibilidad de un salario mejor que el de una mujer. Termino con esto. La educación, entonces, para Paulo Freire, debe de superar la dicotomía de educador y de educando. La educación bancaria, al no superar tal dicotomía, domestica al ser humano, no lo libera. Y al no superar esta dicotomía, resultan 6 aspectos importantes. Número 1, el educador es siempre el que educa. El educando es el que es educado. El educador es quien manda, el educando es quien obedece. El educador es el que habla y el educando es quien escucha. El educador elige el contenido y el educando lo sigue y lo repite. El educador es quien sabe
y el educando es ignorante de aprendizaje. El educador es el sujeto del proceso y el educando es su objetivo. Para Paulo Freire, nadie educará a nadie. Nadie se educará solo. Todos nos educamos juntos. Todos mediatizados por el mundo. Bueno, entonces esto que hemos platicado, pues bueno, es una perspectiva muy breve, tal vez no aún con la suficiente profundidad, porque creo que siempre hay mucho más que decir, pero es una perspectiva más o menos general de lo que implican una buena parte de las teorías críticas. Ahora, estas teorías críticas de las que hemos hablado no es todo, no concluyen